Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Javier, estudiante de teología y esto es Fieles a las Escrituras. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tomar un tema importante para el cristianismo, que es la apologética cristiana. Y te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a estar lanzando ah, una noticia picante para los que ya son del club de lectura y para los que son del grupo de la comunidad de Fieles a las Escrituras y también para aquellos que quieran formar parte de este ministerio. Pero el tema del día de hoy de qué es la apologética cristiana, perdón, quiero abordar la importancia, cuáles son las escuelas de la apologética y también qué tipos de apologética existen. ¿Es una apologética interna o una apologética externa y en qué consiste cada una de estas? Pero, porque es importante hoy en día lo que es la apologética cristiana. He escuchado por ahí algunos ah, incrédulos, algunos no creyentes, que hablan en contra de lo que es la apologética cristiana y que dicen que es mero como fanatismo. De hecho, algunos usan adjetivos calificativos de apologetas en vez como desmeritando ese trabajo apologético que algunos están haciendo en redes sociales o de algunos apologetas académicos que tenemos, ya sea William Craig, ya sea Alvin Platinga, entre otros que están haciendo apologética hoy en día, o que hicieron en su momento. Por ejemplo, Alvin Platinga pues ya no está con nosotros, pero William Craig en su momento fue como que un boom y tomó mucha relevancia en el ámbito académico hace no más de 2, 3 décadas. Pero bueno, vamos a iniciar con ese tema de qué es la apologética y vayamos a ello. Y el texto por excelencia, aunque hay otros pasajes en los cuales hablan de la apologética, el texto por excelencia es 1 Pedro 3:15, que dice lo siguiente: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fijémonos cómo aquí el apóstol Pedro nos invita a siempre estar preparados. Este mandato no es únicamente a los pastores, a los líderes, en este caso, ahí peculiar en este contexto histórico, a los obispos. Realmente no es únicamente a este cuerpo de liderazgo de la iglesia, el cual tendría que estar preparado para presentar defensa de lo que, uh, de lo que se nos demande en razón de la esperanza que hay en nosotros. No, este pasaje del apóstol Pedro va direccionado a todo creyente. Todo creyente tiene que estar preparado para poder presentar defensa del evangelio o de lo que creemos. Y aquí denota algo muy importante el apóstol Pedro y menciona con mansedumbre y con reverencia. La cuestión de presentar defensa y la cuestión de poder hablar y de defender lo que es el evangelio va direccionado que tiene que ser con reverencia y con mansedumbre. Si tú no llevas la apologética a ese punto en el cual seas manso y humilde de corazón y seas reverente porque no estás tratando cualquier tema, se entiende que algunos defensores de otros temas en específico o ideologías puedan entrar como que a este pique, ¿no? Vemos, por ejemplo, un Agustín Laje, vemos a un Danan, podemos ver a cualquier otro que defiende un punto en específico. Y es también algo que tenemos que tomar en cuenta. La apologética no es únicamente el cristianismo. Y te mencionaba al inicio cómo algunos escépticos se burlan de la apologética cristiana y la desmeritan, pero realmente todos hacemos apologética. El creyente, el no creyente, cualquier defensor de cualquier ideología. De hecho, si tú defiendes un partido político, también estás haciendo apologética. Pero aquí el apóstol Pedro nos invita y nos lleva a hacer apologética de aquello que es realmente importante, pero con una buena actitud, dice, con mansedumbre y con reverencia. No como hoy en día muchos apologetas, tristemente cristianos, entre cristianos, católicos, calvinistas, arminianos, reformados, pentecostales, entran en esta discusión y muchas veces se pierde la mansedumbre y se pierde también lo que es la reverencia. Por lo cual tenemos que tener cuidado en cómo
nosotros abordamos también el tema de la apologética. No es meramente el empezar a contender ardientemente con la fe, como también lo menciona Judas, sino que hay que santificar nuestro corazón al momento de presentar una defensa de lo que es el cristianismo, que también lo menciona tanto Judas en el 1.3 como 1 Pedro 3.15 y en sus contextos respectivamente. Ahora, tomemos en cuenta que los cristianos no luchamos contra las personas, sino contra la incredulidad. Y como dice Pedro, debemos estar capacitados y preparados. Y esta es la razón, porque debemos ser conscientes que como creyentes tenemos que ser capaces de explicar lo siguiente. Y como creyentes tenemos que estar capacitados para decir el por qué creemos en Jesús. Que realmente, hoy en día, tristemente, tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo, la existencia de Jesús está siendo atacada. Pero realmente cuando vamos a los textos más antiguos y dejamos, no sé, los 24,000 escritos del Nuevo Testamento que tenemos y dejamos fuera los 89,000 escritos que tenemos de la patrística, que son los padres de la iglesia, los primeros creyentes, los primeros obispos de la era cristiana, realmente nos quedamos con unos escritos que no son ni de cristianos, ni de creyentes, ni seguidores de Jesús, sino que realmente son hasta perseguidores. Y hablan en referencia a la persona de Cristo. Entonces, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Tenemos realmente base nosotros para creer en Jesús? Debería ser capaz de criticar las cosmovisiones bíblicas o las cosmovisiones no bíblicas. Una vez que veamos cómo una cosmovisión diferente a la cristiana, a la bíblica, viene a tratar de infiltrarse en la iglesia, como vemos, por ejemplo, en estas cartas apostólicas de Pablo, como a Colosenses, como también la carta o esta epístola de Pedro es una respuesta a las herejías. Vemos cómo es que el cristianismo tiene que presentar defensa ante las demás cosmovisiones que se presentan en contra del cristianismo. Y 3, los cristianos deberían usar sus mentes e intelecto para la gloria de Dios. Dios nos ha hecho seres racionales y vemos en Génesis 1 y 2 que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios, esta cuestión de que nos hizo a imagen y semejanza, que si bien tiene una profundidad teológica y también ontológica, una de esas cualidades es que Dios es un ser racional, es omnisciente, y en base a eso Dios nos ha capacitado de raciocinio. Es algo que nos diferencia de la demás creación que Dios ha hecho. Entonces, la apologética nos invita a hacer esto, a usar el intelecto que Dios nos ha dado para presentar defensa de aquello que hemos creído. San Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, él mencionaba la siguiente frase y es fide quaerem intellectum. Y fide quaerem intellectum es una fe en busca de la razón. Por lo cual, nuestra fe tiene que ir en busca de la razón, tiene que ser razonable. De hecho, déjame decirte, tú creyente, tu fe es razonable. Muchas veces los escépticos mencionan, el cristianismo tiene una fe ciega. No, realmente no. Y al final te voy a estar haciendo la invitación para que puedas descubrir el por qué sabemos y decimos que no tenemos una fe ciega. Ahora, la palabra para que se traduce como apologética, que es importante también tomar esto en cuenta, porque en cierta ocasión escuché a alguien decir que la palabra apologética no viene en la Biblia, pero vaya. La palabra apologética proviene de una palabra griega que se utiliza 17 veces o se presenta 17 veces en el Nuevo Testamento. Tanto como sustantivo como verbo, y siempre suele traducirse como defensa de la fe cristiana. De hecho, la palabra apología, que es la palabra griega que se traduce como en español como apologética, es aquella acción, aquel verbo, que hacían los abogados o los defensores de X persona. Ellos tomaban el caso y hacían apologética a favor de su cliente. Por lo cual vemos que este significado epistemológico de lo que es la apologética realmente aplica en las escrituras. Vaya, y aunque aquí no está, Jesús hizo apologética. Por ejemplo, como veían los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes en contra de Cristo, vemos Cristo como siempre con elegancia hacía apologética y defensa de la fe.
Uno de los mayores actos de apologética que hizo Cristo, que muchas veces ignoramos, lo encontramos en Mateo capítulo 4, cuando está en el desierto y que viene este enemigo y empieza a tentar a Jesús con la escritura. Hey, manda que estas piedras se conviertan en pan. Esto haciendo referencia a Satanás del pasaje que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oye, pues si los justos no mendigan pan, pues tú que eres hijo de Dios, oye, dile a tu padre que convierta esas piedras en pan. ¿Y qué hizo Cristo? Hey, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hey, mira, aviéntate del precipicio, porque dice la escritura que él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué hacía Jesús? Hey, la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús siempre hacía defensa de lo que realmente enseñaba la escritura. Y no solo eso, podemos ver también a los apóstoles, cómo hacían apologética, cómo hacían defensa de la fe cristiana. Pablo, cuando va con los griegos, Pablo va y hace apologética. Pablo, cuando ve esa inscripción que dice al Dios no conocido, Pablo la utiliza para presentar el evangelio, y es a donde voy, a este punto. Muchos, tristemente, confunden lo que es la apologética con presentar el evangelio, y son cosas totalmente diferentes. Pero no. Si bien son independientes, no quiere decir que no haya una relación entre sí, y me explico. Evangelismo es explicar la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de la muerte eterna. Eso es el evangelismo, presentar a una persona el plan de salvación para ellas. Y por otro lado, la apologética es aquella que defiende la veracidad y confiabilidad de esas afirmaciones. ¿Cuáles afirmaciones? Las que vemos en el evangelio. Y brinda una crítica contra falsas aseveraciones. Por ejemplo, cuando vienen y te dicen: ¿sabes qué? La Biblia es el texto más copiado y por lo cual más corrompido que hay en toda la existencia. Tantas copias hay de la Biblia que es el libro más adulterado. Oye, ¿realmente es así? Por ejemplo, cuando vamos, haciendo un paréntesis en esto, ¿no? Cuando vamos y tomamos el criterio de las 3 pruebas de Chauncey Sanders, vemos que en la segunda prueba bibliográfica la primera prueba bibliográfica es que tú ves cuántas copias tienes del manuscrito en cuestión a estudiar, que en este caso de la Biblia tenemos 24,000 copias, y después tú ves cuál es la diferencia que hay entre cada una de las 24,000 copias. Y te doy así un dato rápido. Cuando vemos este tema de cuánta divergencia o cuánta diferencia hay entre texto y texto, podemos comparar la Biblia con otros 2 textos más. Uno es el Mahabharata hindú y también la Ilíada de Homero, que son los 2 textos con menos divergencia o menos diferencia entre todas sus copias. Por ejemplo, el Mahabharata hindú, él tiene el 10% de diferencia. Una vez que reúnes todas las copias que tienes y las comparas, hay un 10% de diferencia entre cada una de ellas. Y cuando vas a la Ilíada de Homero, te fijas que únicamente el 5% hay de diferencia entre cada una de sus copias. Que ojo, la Ilíada de Homero, por ejemplo, que es el segundo texto con más copias registradas, un texto antiguo, hasta el año 2010, este texto tenía 647 copias, contrario al Nuevo Testamento, que tenía 24,000 copias. Entonces ahí vemos la comparativa, ¿no? ¿Quién tiene más copias? El Nuevo Testamento, que es la primera prueba bibliográfica. En la segunda prueba bibliográfica, que es la que te estoy contando, la divergencia que hay, vemos que el Nuevo Testamento tiene el 0.2% de diferencia entre cada uno de los textos. Ni siquiera llega al 1%, por lo cual vemos que entre los 24,000 textos del Nuevo Testamento, ni siquiera el 1% tiene diferencia entre sí. ¿Hay diferencias? Claro que sí, y pueden ser explicadas. Pero vemos que realmente el texto bíblico, el texto sagrado, es el texto antiguo con más exactitud entre cada una de sus copias. Entonces, como viene esta falsa aseveración de que el texto cristiano ha sido tantas veces copiado que llega un punto en el cual no es confiable, realmente esa afirmación es la que no es confiable. El texto bíblico es el texto antiguo más confiable que se tiene. Ahora,
vamos al lado académico. Tenemos a William Lane Craig, que es alguien que nombramos ahorita, que es, creo yo, a mi parecer, a gusto de cada quien, pero a mi gusto, William Craig es el máximo exponente de la apologética cristiana en cuestión de la existencia de Dios. Ojo, en cuestiones filosóficas, en cuestión de la existencia de Dios, William Craig es, a mi gusto, el mejor. De hecho, aquí en la biblioteca tenemos tres textos, si no me equivoco, tres libros, perdón, de William Craig. Uno es Fe Razonable, un libro súper recomendadísimo, pero que tiene muchos datos filosóficos que tal vez puede ser un poquito complicado entenderlos. También tenemos Creatio ex nihilo, también un libro excelentísimo que habla cómo es que todo inició desde la nada y cómo es que ese inicio desde la nada, que es lo que significa esta frase de Creatio ex nihilo, cómo es que tiene racionamiento de que hubo un creador para ello. Y el tercero es el de Filosofía para una cosmovisión cristiana, también un libro súper pesado, pero que todo creyente que quiere desarrollarse a una apologética un poquito más elevada de lo común, tendría que tener sus bibliotecas. Únicamente yo he leído el de Fe Razonable en un club de lectura que estuve hace algunos años, y el de Filosofía para la cosmovisión cristiana únicamente lo he usado como libro de referencia, igual que el de Creatio ex nihilo, pero son libros súper recomendadísimos. Bueno, William Craig en su libro Fe Razonable en la página 15 menciona lo siguiente y dice, abro cita: la apologética, del griego apología, una defensa, es esa rama de la teología que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de verdad de la fe cristiana. Esa es la apologética. También tenemos a Antonio Cruz. Antonio Cruz tiene un libro que, si no sabes qué es la apologética o te interesa, sabes un poco o nada, él tiene un libro que se llama, y aquí lo cito, es Introducción a la Apologética. Es un libro muy bueno. Es un libro que llevamos fue el año pasado en el Club de Lectura de Fieles a las Escrituras. De hecho, fue el primer libro que leímos. Si ahí están los chicos del club, saludos, y ahí dejen su like y su comentario abajo. Pero Antonio Cruz, en su libro Introducción a la Apologética, que es un libro que también todo cristiano tendría que tener en su biblioteca si está iniciando la apologética, y también como libro de referencia. Es importante que, como veíamos ahorita, lo que nos llama la exhortación, Pedro en su primera carta, en 1 Pedro 3:15, que estemos siempre preparados. Si quieres estar preparado y tener un libro de consulta básico y entendible, Antonio Cruz en ese aspecto es muy bueno. Y bueno, en su libro Introducción a la Apologética, en la página 10, dice esto en referencia a la apologética, y abro cita: la apologética, como defensa de la fe cristiana, constituye una suerte de disciplina pre-evangelizadora, capaz de alistar el camino hacia la creencia en Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Fijémonos aquí cómo es que Antonio Cruz menciona esto, lo que mencionábamos en la dispositiva pasada, y dice, hey, la apologética como defensa de la fe cristiana constituye una suerte de disciplina pre-evangelizadora. Hacer apologética no es evangelizar. El que tú te agarres en argumento contra argumento, refutación contra refutación, contra un escéptico, contra un católico, contra un mormón, contra un testigo de Jehová, contra un calvinista, contra un arminiano, eso no es evangelizar. Pero la apologética, por ejemplo, hablando de la apologética externa, cuando tú estás hablando con una persona no cristiana, la apologética es una arma pre-evangelizadora. La apologética te ayuda a poder derribar las barreras que tiene muchas veces el escéptico. Y ojo, muchas veces las objeciones del escéptico son preguntas sinceras. Entonces, el escéptico muchas veces está buscando una respuesta, y al no tener esa respuesta, él prefiere estar mientras en lo que es el ateísmo. Por lo cual nosotros, si bien podemos tener los mejores argumentos, podemos tener los mejores silogismos, siempre tenemos que ir con esa actitud de, como veíamos con Pedro, con mansedumbre y con reverencia. ¿Por qué? Porque dice Santiago que aquel que hace salir de su error a su hermano,
ha librado un alma del infierno. Por lo cual, esta cuestión de la apologética es de suma importancia. Y vaya. Entonces aquí tenemos estas dos definiciones, tanto de Antonio Cruz como de William Craig. Ahora un ejemplo de la práctica de la apologética en el Nuevo Testamento. El apóstol Judas practicó también la apologética. En su epístola dice, en Judas 1.3, que ahorita lo estuvimos mencionando hace unos momentos, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Aquí Judas también nos invita a que estemos nosotros, dice, contendiendo ardientemente por la fe. Tiene que ser una cuestión de ir y tener esa pasión para poder defender la fe cristiana. ¿Cuántas veces no estamos en la escuela, estamos en el trabajo, estamos en el camión, haciendo el mandado, qué sé yo, y escuchamos que una persona está atentando y está hablando en contra del cristianismo? Nosotros muchas veces quedamos callados. Hay una frase de Juan Calvino que a mí me gusta mucho. Creo que aquí Calvino sí acertó. En otras cosas no acertó Calvino, pero aquí sí estoy seguro que sí acertó. Y Calvino decía: si los perros ladran cuando ven que su amo es atacado, yo seré un cobarde si veo que la verdad bíblica es atacada y quedo callado. El llamado de todo creyente es defender aquello que hemos creído y contender ardientemente por la fe. Ahora, ¿ante quién había de contender ardientemente por la fe? En el versículo 4 nos aclara y menciona: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, a Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, menciona cómo es que en aquellos tiempos habían personas que aprovecharon la gracia de Dios para convertirla en libertinaje. Contra aquellos eran a los que teníamos que hacer ardientes para contender por la fe. Esas personas que tomaban esta ocasión de que si por gracia somos salvos, pequemos. Decía el apóstol Pablo también en Romanos, cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y después dice Pablo: ¿continuaremos en pecado para que siga sobreabundando la gracia de Dios? Dice: en ninguna manera. Estas personas de las cuales habla Judas son las personas que dicen: somos salvos por gracia, órale, vamos a pecar. Vamos a hacer lo que nuestra carne nos llama. Pero no debe de ser así. Y aquí encontramos la importancia de la apologética, que te lo mencionaba hace unos momentos. Y Santiago menciona lo siguiente en Santiago 5, 19 al 20. Y dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el que tú hagas defensa de la fe cristiana y contiendas ardientemente por la fe es una cuestión de vida y de muerte. El que tú vayas y presentes el evangelio es una cuestión de vida o de muerte. Y dice aquí Santiago que si tú haces esto, sacas al pecador del error, aquel que dice que Jesús no es Dios, y lo traes a la verdad, lo sacas de ese error de decir que Jesús no es Dios y lo traes a la verdad de que Jesús es Dios, has salvado un alma de la muerte y has cubrido multitud de pecados. Aquella persona que dice que el cristianismo es mentira y lo traes a la verdad bíblica de que el cristianismo es la verdad, y vas a las bases históricas, vas a la historiografía, vas a la arqueología y le demuestras que hasta bibliográficamente la Biblia es verdad y Jesús es la verdad, has sacado a un pecador del error y lo has pasado de muerte a vida. Por lo cual, la apologética es de su importancia como un medio evangelístico. Como veíamos ahorita con Antonio Cruz, es una herramienta o una arma
pre-evangelizadora. Gresham Machen menciona lo siguiente, dice: las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformado y aún así tener éxito solo en ganar un rezagado aquí y allá. Si permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlado por ideas que evitan que el cristiano sea considerado como algo más que un delirio inofensivo. Aquí Gresham nos invita a que nosotros estemos preparados ¿para qué? Para que no lo vean como un delirio inofensivo. Bueno, pues aquí están los cristianos, bueno, ahí déjalos. Es mejor tener cristianos porque son calmados, no se meten con nadie. Cuando vamos a los escritos antiguos, no sé si es Suetonio, creo que fue Suetonio decía que los cristianos eran revoltosos. ¿Y por qué eran revoltosos los cristianos? Porque ellos salían a predicar el evangelio y defendían la verdad bíblica. Cuando decían, hey, únicamente el gobernador o únicamente el César es Señor, o sea, es la máxima autoridad, los cristianos decían, hey, no es cierto, Cristo es el Señor. Por eso, como dice Romanos 10:13, es decir, el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. En el contexto histórico, decir que Jesús era el Señor te llevaba a que te desvivieran. Por lo cual, realmente el cristianismo no tendría que ser tomado como un delirio inofensivo, sino todo lo contrario. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Para que la idea o la imagen que tenga el cristianismo no sea la que el mundo tiene. Muchos, tristemente, tienen a los cristianos como gente ignorante. Porque no tenemos, o no usamos, mejor dicho, porque sí lo tenemos. ¿Quieres ser un muy buen apologeta? Agarra la Biblia, léela, estúdiala y te va a llevar a que seas un muy buen apologeta o apologista. Si quieres también, o si eres, por ejemplo, un cristiano con tradición reformada, ve a las confesiones, o si tú sabes que en tu iglesia tienen alguna confesión de fe, ve y estudia la confesión y vas a ser experto para poder presentar defensa de lo que cree la iglesia. Pero aquí nosotros tenemos que estar estudiando y capacitándonos para poder llegar a ese punto. Ahora, la esencia de la apologética cristiana es proclamar una defensa razonable y lógica de la fe cristiana y las verdades de la palabra de Dios. Si el problema es la creación, la resurrección de Jesús o la inerrancia de la Escritura, la respuesta tiene el mismo fundamento: proclamar la verdad de la palabra de Dios, como dice Isaías 55:11. Independientemente del tema que te saquen, tú tienes un único propósito y es llevarlos a Cristo y proclamar la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Es el punto donde tenemos que llegar. Una predicación, o mejor dicho, no predicación, no estamos hablando de predicación. Cuando tú hagas apologética, si no llevas a aquella persona a Cristo, has fallado en tu misión de presentar el evangelio y de apologeta. No puedes llamarte apologeta si no llevas a la persona a la cual estás hablando hacia Cristo. De manera respetuosa y confiar en que Dios provocará el cambio en las mentes y el ablandamiento de los corazones. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y a presentar esto que Dios nos ha encomendado: la Sagrada Escritura, el evangelio, y hacer defensa de ello, hacer apologética. Pero no tenemos que frustrarnos si es que no vemos ahí un fruto de inmediato. Eso lo hace el Señor. Recordemos que Jesús es la verdad y ante la verdad toda la mentira no prevalece. Pues bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta introducción de lo que es la apologética, este pequeño tema de lo que es la apologética. Hay mucho más que abordar, por ejemplo, que es la apologética interna, la externa, las diferentes escuelas apologéticas, la escuela presuposicional, la escuela evidencialista y cada una de las escuelas apologéticas. Pero bueno, creo que con esto espero haber despertado como que esta hambre o este interés de poder avanzar en lo que es el estudio apologético
Y si estás interesado, y aquí va lo que iba a presentar al final, si estás interesado a estudiar apologética, el año que entra, en el segundo viernes del año, que deje veo aquí rápido qué día cae. El segundo viernes del año es el día 9. El día 9 de diciembre vamos a estar llevando nuestra primera sesión de club de lectura del año. Ahorita estamos estudiando el libro de Efesios. Estudiamos 2 libros, el de Disciplinas Espirituales de Donald Whitney, iniciando el año, y después estudiamos No basta mi fe para ser ateo de Norman Gailer y de Frank Turek. Muy buen libro. Pero si tú estás interesado en lo que es la apologética, en saber cómo defender la fe cristiana, te invito a nuestro club de lectura de Fieles a las Escrituras. Y te presento los libros. Ojo, ni siquiera algunos pocos del club de lectura saben los libros que tocan para el año que entra, pero aquí los voy a presentar. Espero que estén aquí los chicos del club de lectura, o mínimo que vean el video. Pero el primer libro que vamos a leer el año que entra es este: La existencia de Dios y los atributos de Dios. Este libro previamente nos presenta lo que es la defensa de la existencia de Dios. ¿Por qué decimos que Dios existe? ¿Cuáles son los argumentos lógicos, filosóficos para saber que Dios existe? Y después vamos a estar viendo lo que son los atributos, algunos, no todos, son muchos, pero algunos de los atributos divinos para poder conocer a nuestro Dios. La manera en la que tú puedes hacer apologética y presentar una defensa de lo que has creído, pues primero es que tienes que conocer a tu Dios. Pero aquí, si quieres saber argumentos a favor de la existencia de Dios, el argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, vaya, te invitamos al club de lectura que inicia el año que entra. No necesariamente tendrías que entrar hasta el año que entra. Te repito, tenemos nuestro club de lectura todavía con sesiones. Y ojo, estamos llevando lo que es en YouTube las sesiones de Efesios, que es el libro que estamos estudiando. Y también los días sábado estamos llevando también lo que es una serie especial, lo que es la Navidad, y cómo en la iglesia primitiva hablaba referente a la Navidad. El segundo libro que vamos a estar leyendo en el año que entra es este libro, es de mis favoritos y es de fácil lectura, es un libro muy amigable, y es este, En defensa de Jesús, de Lee Strobel. Este libro abarca, es el primer libro que sacó Lee Strobel. De hecho hay una película que se llama El caso de Cristo, pero este libro presenta los últimos, por así decirlo, argumentos en contra del Jesucristo histórico, y Lee Strobel va con los mejores eruditos de aquel entonces. Creo que fue en el 2014, si no me equivoco, si no es que poco antes, pero Lee Strobel va y hace entrevistas, investiga. Por ejemplo, nombra el caso de los libros apócrifos, por qué Tomás no es considerado como un libro canónico, por qué el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena no son considerados canónicos. Aquí da una explicación totalmente avasallante. Igual, en referencia a lo que son estos pasajes que se dicen que fueron metidos a la Biblia y que ha sido adulterada, también toma el tema con el doctor Daniel Wallace, si no me equivoco. Y por último, el año que entra vamos a estar leyendo este libro también de tácticas. Este libro te va a enseñar a cómo hacer silogismos, cómo puedes pensar y racionar a momento de tener una plática con una persona con la cual estés dialogando en referencia de la fe. Entonces te enseña a debatir. De hecho aquí menciona, te enseña a debatir, que así no se ve, convicciones cristianas. Entonces te invito a que te unas a nuestro club de lectura de Fieles a las Escrituras y que puedas crecer con nosotros, que puedas aprender, así como lo estamos haciendo tanto yo como los chicos que pertenecemos al club de lectura. Y vaya, ahí está la invitación. Pero independientemente de que no te unas al club de lectura de Fieles a las Escrituras para poder estudiar con nosotros estos libros, prepárate, porque es un mandato de parte del Señor que todos nosotros estemos preparados para presentar defensa de aquello que hemos creído. Hay que contender ardientemente por la fe. Y sin más, espero que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Y recuerden, para poder ser fiel a Dios hay que ser fieles a las Escrituras. Hasta luego.